are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. Second stage is cut. We're now in orbit. Stabilizers up. Running perfect. Starting to collect. Requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control. There is a problem. Go to rockets full. Not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling across the stratosphere, a final message. Give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Major Tom sees how the light commands. This is my home. I'm coming home. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, coming home. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, coming home. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is Desde que nací soy admirado.
no hay plata. Cortame la música. Canguro te vamos a coger. Canguro te vamos a coger. Canguro te vamos a coger. ¡Te va a coger! ¡Loco! ¡Buen día, señor, señora! Llegó el día hoy. 23 horas. Estamos a 13 horas de que arranque el partido. Tenemos que ganarle a Australia, rival difícil, pero no imposible, así como contra Turquía. Capaz que tengamos que jugar nuevamente contra el árbitro, contra el VAR, pero Ndaipori, DJ, hola, Flower. Buen día, querido José. Así mismo dijiste las palabras justas. Plata y miedo no tenemos y hoy estoy muy contenta de verle a Quique con su albirrojita. ¡Epa, viste, mi Sí, amigo! sí, Original. ¡Epa! No es la réplica original, mamá, Sí, está churrito. Y encima, miramos atrás otra vez. Sanabria, vamos. ¡Epa, Tony, papá! ¡Epa! ¡Yolo! amor. Mi amigo Tony Sanabria. ¡Epa! Tu amigo. Sí, porque de otros ya no es más. Porque desde que dejó de hablarle ya no juega más. Cierto es. ¿Será que Qué es por buena eso? para hablarle, boludo, cierto. Volver a hablarle. Tiene que boludo. recuperar su nivel, boludo. Hola, abuelo. Ya. Realmente le extraño a abuelo, boludo. Fuera de bola. Le extrañamos hacerlo legalmente. Fuera de bola, fuera de bola, fuera de bola. Pero Joana ni el 20 por ahí recién, ¿verdad? No sé. No, y ojalá vengan en julio. Que lleguemos nosotros hasta semifinal, ¿por qué no hasta la final? Cierto. ¿Verdad? Pero Pero, para mí que vuelvan en julio. ¿cuándo es? Tranquilo. ¿Cuándo termina el mundial de verdad? Y El 19. 18 de julio. 19. 18. Muda. 19. Falta mucho. Bueno, ahí, por ahí, no importa. Pero Bueno, qué lindo, tenemos que chicos. ganar o qué ganar. lindo. ¿Eh? Qué lindo hoy el partido, digo. Hoy va a estar lindo el partido. Tenemos que ganar o ganar. ¿Quién me tiró algo, la puta, gordo? Tenemos que ganar o ganar hoy. Yo no quiero enfrentarme el lunes ni a Francia ni a Alemania. ¿Por qué? Y porque, esperana, vamos a paso. Yo me quiero enfrentar 16 a Irak, a Bosnia y Herzegovina, a todo eso. Después, en cuartos de final, lo que dame es Francia. Tenemos que estar preparados Pero para lo que ¿cómo se nos es? venga. A ver, Vamos a ser sinceros. ¿me pueden explicar para los que no entendemos de fútbol qué pasa si hoy Paraguay empata ya pasa? Podemos clasificar como mejor tercero, pero el desgaste de este partido, que va a ser a muerte, tenemos viernes, sábado, domingo. Lunes ya tenemos que jugar contra uno de los primeros que puede ser Francia o puede ser Alemania. Y tenemos que viajar, Dan. Y tenemos que viajar. En cambio, si ganamos y salimos segundo, porque ya no podemos salir primero, Va a haber más tenemos tiempo de... una semana de descanso y podemos enfrentarnos a Egipto, a Irak, a Bosnia y Herzegovina o a Bélgica, que es más jodido. Pero tenemos más tiempo de descanso y los rivales no son ya de entrada los candidatos a campeones del mundo. O sea, esta Francia es un tractor y nosotros vamos a llegar sin mucho descanso, viaje y otra vez con el Francia de Mbappé. ¿Entendés? Y vamos a enfrentarnos a todos, pero vamos a enfrentarnos a ellos en cuartos, en Octavo semifinal. ya puede ser, ¿Entendés? Octavo y todo. O sea, tenemos que ganar entonces hoy. Sí, hay que Tenemos que ganar. ganar, tenemos que ganar, no vamos a especular con el empate. ¡Ya, los puta perros. la canguro! Ya, ganar la canguro. Puta, no era el compañero, se va a enojar. Egipto tiene 4 puntos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Sí, Elías. ¿Qué tal, Domingo Buenas, todo bien, SKP? pero, bueno, en el grupo G, Egipto tiene 4 puntos y le sigue Bélgica e Irán con 2 puntos. Vos sabés que yo creo, Capé, que el segundo va a ser Bélgica, no sé por qué, pero el segundo va a ser Bélgica y si nosotros clasificamos como segundo, sí o sí vamos a tocar contra Bélgica. Y sí, pero igual vamos a tener más tiempo de descanso. Eso es lo que es lo primordial. Y vamos a tener platita para hacer la salsa. Y le tenemos a Bélgica, que si bien Bélgica es un equipo así con Lukaku y todo eso Ahí jugaba jodido, Tacuara, ¿verdad? ¿Qué? Bélgica. No, Benfica, ese Benfica. mi gordo. Bélgica. pero vamos a tener más tiempo de descanso. Pues. Y aparte, a Bélgica
en 16avo se le puede ganar. Sí, le podemos. O sea, Se le legalmente puede es más ganar. accesible que Francia. Eso es Aparte, categórico, es cierto pero- lo que dijo Quique. Si, por ejemplo, nos vamos a ese lunes, Gori, ni un peso para el asado el lunes va épico. No nos Gordi. conviene ese. No, No. ni un pozo. ¡Hay Vos que sabés lo ganar va a hoy, hacer. carajo! Vos sabés lo que va a hacer igualmente si le ganamos, ponerle que nos enfrentamos a Bélgica y le ganamos a Bélgica va a ser nuestra moral va a estar ya arriba, porque Bélgica igual es jodido. Y boludo. pero históricamente nos enfrentamos, creo que una vez nomás en el 86 y salió 2-2 partidazos en primera fase. ¿Entendés? Nos Sí. enfrentamos ya con Irak, le ganamos a Irak Yo creo en que el Mundial. ojalá que nos toque Bélgica legalmente. Primero tenemos que ganar hoy, Sí, fuerza, carajo. Ojalá que clasifiquemos como Yo- segundo y nos toque Bélgica. Quiero romper la racha de nunca haber tenido 2 victorias en un mundial. ¿Verdad? Siempre tuvimos una victoria nomás en todos los mundiales. Cierto. Entonces necesito tener 2 victorias en los mundiales. 2 triunfos. Y Hoy- también hoy nunca le ganamos a rompemos la Australia racha. por partidos oficiales. 5 partidos, 3 empates, 2 derrotas. Exacto. Va a ser la primera vez que oficialmente le enfrentamos a estos canguros. Ay, yo tengo una gana de tirar. Vení, pues tenemos que tirar, carajo. Grandote, vení acá. Al derecha. ¡Pim! ¡Gol de cabeza, carajo! ¡Gol de Paraguay! Qué violento, Quique, basta. Violento va a ser hoy porque va a ser un juego muy físico, ¿eh? No, Ojo. hoy va a ser a muerte, Sheraá. ¿Sabes lo que me gusta? Que fuerte. el mundo se puso a favor de Paraguay después de lo de Red. ¡Red card! ¡Y se El mundo va se puso. expulsado! En todos lados O hablan de sea, que me saltó nosotros. un video así de un tipo que así mezcla música, es DJ, es verdad. Ah, sí. Y hizo así tipo un contenido con ese Versión Red rey. Card, así verdad. Y Saludos a mi compañero de colegio, Demasiado Guille. buena era. El DJ, el que hizo. Ah, ese es Mi tu compañero de colegio, el que era. hizo el de Chippy, el del relato. Sí, no. No, el de Red Red Card. Ah, no, Hizo no. una onda Mi rey. socio pues Una hizo onda una canción en apoyo a Chippy con los relatos de Chippy apoyándole. De un Yo también remixado. le banco a Chipi. Aguante, Chipi. Purete, Vera. boludo. Dijo todo lo que pensábamos los paraguayos. Mira, tenemos una nueva televidente, dice Juana Lugo. Olis, ahora ya no me pierdo ni un programa, activé la campanita. Dice. ¡Eso! Acusado pero está José por llegó YouTube. primero, dice. Que está por Que YouTube, del no es viejazo. televidente. Que marque el 13 YouTubilente. Sunflowers. ¿Por qué? Porque es una nueva suscriptora. Ay, boludo, me Una quedé. YouTube. ¿Qué dijo? Miguel, lo no ve. Televidente. ¡No! Que ¡Puta marque el Flower, vieja! que marque el 13 ¡El 2008. viejazo, Flower! Y yo que voy a cumplir 40, chicos, ténganme ¿Cuándo es tu paciencia. cumpleaños? Ya no, en marzo. Decime ¿Cuál es tu nombre? Decímelo, Lolo, por favor. Pero decímelo cantando. Porque cantando es mejor. Decímelo. Grande, Nico, respeto. Yo es. también estúpido. 3 horas duraba su cántico ese. Buen día, poputeños, dice. Oh, qué manora de socio ahí. Dice, buen día, poputero, feliz jueves. Hoy jueves de 100.000. Dice, buen día, dale pues, José. Hoy no hay 100.000. No, Váyanse a la puta. Ya piró. Siempre regalamos, boludo. ¿Puede entrar ya Ainara antes que llegue mi novia a casa? Hoy viene Aini. Hoy pico es Aini. Oye, ¡Epa! Buen día, poputista, saludos. Dice, vamos Paraguay, hoy es el día. Buen día, chicos, no pensé pasar por esto, es un día histórico. Vamos al birro, dice Pedriño. ¡Sí! No vino, ¿Qué entonces no va a venir estiramiento? Ainara. Hoy trae Nara Ay, qué no sé, estiramiento no sé. tienen que hacer nuestros jugadores para no lesionarse. Hoy hay trabajo de recuperación de Ainara. Le mandamos besito a Ainara, dice que su papá Fuerza. está... ¡Fuerza, Aini, mi amor! Ay, Fuerza, Aini, ¡Que se fuerza. recupere tu papá! Que se ¡Gran recupere. hincha de Olimpia, carajo! Don Pedro, que se recupere pronto. Olimpero, don Pedro. carajo! ¿Cómo lo que vos te acordar los nombres, boludo? Y vos sabés que soy muy malo para acordarme los nombres. ¿Eh? No, Vos bueno, siempre sabes todos los nombres de todos. No, algunos nomás, pero. Pobre, pero boludo, tiene una memoria elefante, Por boludo. repetición, por ejemplo. Ahí está. Ari. Sí. Está Cami. Dime. Jime. ¿Verdad? Lauri. Y después, ¿quién está allá atrás? PTR, No les veo. No le veo. mujer, Jazmín. Ajá. Jamín, ahí está. Después Chile, del 2016 le conozco a Chile, nunca Chile. supe su nombre. Solamente le conocemos como Chile. Ahora cámbiense un poco de lugar, hey, José. Está- Tu nombre, compa, legalmente. No lo digas, no quiero saber. Termina el momento. Para mí vas a ser siempre Chile. Y es cierto, ¿Eh? Chile, para mí también él es Chile.
Un rato más en Unicanal. Ahí sobre, ¿cómo es? Yegro y Primera. Un rato más. Un rato más y la única tarde. Pasé la pasada por el edificio viejo de Unicanal. Abandonado estaba. Aguantadero ahora. ¿Dónde era eso? Primera y... En el centro, y o Yegro sea. o Caballero. Yegro y Primera. No, se cerró, pero Se porque cerró, se abrió el nuevo, que es Cierto. Machuchi. Se abrió el De las Machuchi ahí core en la oro, pared. boludo. Volviendo al tema del olvido, yo cuando vino esta chica que no se callaba, toda la hora le preguntaba a ella ¿Quién? su nombre. Ya. Diana. Frutos. Ah, Diana, sí, es No, de yo Diana. no sirvo para acordarme de ¿Quién las es Diana? cosas. Vos sabés que yo apliqué baby la técnica baby. Hola, todo el Yo. mundo, hola baby. Hola, baby. Sí, Pero sí. porque andar llamando a este. Usted- Y la vez pasada cuando vino India Guaraní, yo no me ¿Qué? acuerdo, no me acordaba su nombre de India. ¿Cómo era que se ¿Cómo se llamaba llama? ella? India. India Así Guarani. se llama No, India. no, ella Tipo la tiene hija de su Dalis, nombre. ¿no? ¿Eh? Yo pensé que India era su nombre también. No, ella sí, la hija de Dali sí. No, pero pero India... India- Guaraní no se llama India Guaraní. Ah. Pero India sí se llama India. Claro, India sí. Julia algo. Juliana se llama. India Juliana. No, no se llama India. No se llama India, No. es su nombre artístico. India Guaraní es su nombre artístico, su nombre es Juliana. De la ¿Ustedes core. sabían que las ovejas tienen el poder para olvidarse de las cosas? ¿En serio? O sea, en realidad yo creo que no es un poder, sino que ellos de verdad se olvidan de las cosas ¿La qué? así al toque. La oveja. Las ovejas. Y sí, porque no, qué vida de mierda. Imagínate, tipo, ser oveja, ser vaca. ¿Sabes qué te va a pasar? Ser Y chancho. borran así su memoria. Y está bien. Al toque. Yo creo que es Y porque... yo digo que yo hago eso también. ¿Qué? Porque yo hay muchas cosas que no me acuerdo y yo siento que mi cerebro a propósito me va Lilia. borrando cosas para que entre más mi memoria, no sé, algo así, ¿eh? Porque yo hay cosas del colegio, por ejemplo, yo era tu compañero de colegio, me dijo un muchacho la otra, yo no me acordaba de él, boludo. Boluda, ¿Qué pasa, a mí me pasó marihuana así, tal. only? Deberían de ser chancho lo que debe ser peor, Gape. Lo No, peor debe ser chancho. no tanto. Cuidado con los luqueños. Porque mira que el chancho, el orgasmo del chancho dura 30 segundos. O sea que ¡Epa! se equilibra ahí. ¿Qué? Vas Ya, a- sí, ya. Es largo 30 ese segundos orgasmo. dura el orgasmo del Claro, chancho, entonces, tipo, equilibrar el universo. Vas a tener una muerte terrible, pero qué Imagínate. buenos orgasmos tuviste. Imagínate que te alimentan así solamente para matarte, ¿verdad? ¿Cómo está el chancho? Solamente para... Claro, pero la misma cosa es la oveja y la vaca. Y nosotros comemos también y después al final nos morimos. ¿Qué pico? Sí, pero nosotros nos morimos, no nos morimos porque nos matan para comernos. Claro. ¿Vos sabías A que mi vos papá le mataron. a la sí, pero no le Peor, comieron? nos matan todos de balde, No, nos cariño. va a comer. ¿Entendés? Vos a la oveja y a la cabra le mostrás un cuchillo, eso es cierto. ¿Qué? Le mostrás un cuchillo a la oveja y a la cabra. Y Identifica. claro, porque nosotros, pues no, es que le llevamos y le apartamos para carnearle, no. Frente a a todo. todo. Ay, Y qué le agarrás malo. así y encima a la Le oveja. degollás. A la oveja es terrible porque le atás por la patita de atrás. Le alzás por un Ay, árbol. Se queda así. Y ahí ya comienza a lagrimear, la oveja llora. Ajá. Y ahí ya... Ay, basta. Nunca más voy a comer carne. Eso es hola. Yo ayer vi, ayer creo que se estrenó una película en Prime, no el preservativo, el Sí, Amazon. Amazon, que se llama Las ¡Epa! Ovejas Detectives. Y bueno, pasó así mucho tiempo y después de un largo rato de conocerle ellos a su pastor, le matan al pastor. ¿Por qué? Y ellos investigan después, o sea, las ovejas guau investigan después, pero era simpático nomás como ellos para no guau sentir el dolor o el sufrimiento de perderle a su pastor decían, vamos a olvidar. Y es como que se ponían así guau en ronda ¡tas! Y olvidaban, ¿verdad? Ah. Yo conozco muchos papás que nos Estoy pasan llegando. por estación alimentaria y ellos también así, ay, voy a olvidar. dicen. Y a olvidar. Y ya Che, olvidaron. Yo y se tengo, van hacia otro yo lado tengo del un trauma concierto. así con lo de las ovejas. ¿Por qué? Ahora nomás aprendí que eso de las traumas, viste que antes... De en el Los Chaco- traumas. Los traumas, Masculino. Viste que nosotros antes no sabíamos que esas cosas existían, El gripe. ¿entendés? A nivel. Sin Nosotros word. no sabíamos que esas cosas existían. Ajá. Tipo, tener trauma y eso. ¿no? Y después de tiempo nomás yo me di cuenta porque nosotros teníamos una oveja, o sea, Hijo yo de tenía puta una que oveja que sos, se llamaba Pliqui. Plica. ¿Cómo se llamaba? Una oveja que se llama Pliqui.
¿Sabes por qué le pusimos Pliqui? Porque realmente era demasiado Pliqui de chiquito. Nosotros ¿Por qué? tuvimos La que Eudo cuidarle se así. enferma todo de balde. Se enfermaba todo de balde. La Eudo. Tuvimos que cuidarle así bien para que crezca y para que por lo menos viva bien, ¿verdad? Ah, yo y te. Y cuando creció llegó mi papá y ya humana pegó ya vea. Apliqui. Ese. Y yo estaba así, no, qué épico, no, va, épico estar a ese y nada estañas a ese y todo aquello, ¿verdad? Yo tenía 9 años por ahí, 8 años, 9 años. Y un día yo me desperté hacia la mañana y temprano, capaz, viste que hacia el Chaco cuando le carnean a los animales, y eso siempre es a la mañana temprano, porque para el mediodía tiene que estar ya así todo servido para cocinar y demás, ¿verdad? Porque no se puede guardar mucho tiempo. Entonces a la mañana temprano yo me desperté así a las 8 por ahí así. Ya la llevo ya oña saingo mala gramata capaz ya oye o mano. Carneado. Ya oye carneado, imagínate. Y ese es tipo. Pliqui, Pliqui. mi vida. Y el mamá, cuando Lloré, tenía, Gape. mamá cuando era nena también, adolescente, tenía de mascota una chancha que se llamaba Princesa. Y mi tata no le quería a Princesa porque le comía toda su flora y todo eso. ¡Ay, a este chancho le quiero matar! Y viene el cuñado de mi mamá, doña Judy, ese hay que carnearle nomás, ya sí, llévale, no sé qué cuánto. Y lo que sí que el tipo tomó, pero tata puteaba nomás, y sí, no, que plaga del señor, no sé qué puta. Lo que sí que vino al día siguiente ya con su utensilio para carnearle. Ay, qué Y mi mamá se escapó de la casa, se fue para no verle que le mataron a una princesa. Y cuando llegó, princesa ya estaba toda carneada. Y Tiote, su cuñado, mi Tiote, Marta, acá te guardé el recuerdito, su colita. A mí, yo por ejemplo, no, por eso no me gusta comer tallarín de gallina casera esa. ¿Por qué? No sé, me da penita las gallinas caseras. Y antes teníamos en casa gallinas y se hacía con eso el tallarín y eso, el almuerzo y demás. Y yo no sé cómo mis hermanos podían hacer eso, tipo meterle en el agua caliente y quitarle la pluma y demás. Y yo no podía ver, boludo. Bueno, A mí lo que me da animales. pena legalmente son esas gallinas. No sé si a tu casa venden también así. Hay esas personas que se suben en la moto y venden gallinas así. No sé si son caseras o qué onda, pero No, uñas se hace la encopadas ahí por su campaña. moto y llevan ahí 18 Sí, por agarra. ahí. Pero Uñas encopadas o la el gallina por ahí. pescuezo de la gallina y del loro es sensible. ¡Ah! Quique, un buen boriborido. Vamos a caer. ¿Qué te pasa, cerdo? No Por sé, si es tan acaso- sensible. ¡Epa! Una vez tenía un vecino que supuestamente dijo, sí, yo sé matar las gallinas. Y hizo esto y la gallina salió corriendo. Gallo era, perdón. Entonces le persiguió, la agarró, le puso acá, agarró un machete y ¡pa! No, mucha vuelta y Y tiene que darle legalmente. siguió corriendo la A la gallina de gallina, capitán. No, ahí ya. No, a la gallina Tres no. vueltas por ahí. Lo que porque pasa es mi que mamá- la gente cree que acá y es acá y ahí, ¿entendés? tenés que Claro, soltar, tipo y estirar el ganso. soltás. Yo, por ejemplo, no podría matar una gallina, boludo, ni Boludo. nunca. Yo hasta esa cucaracha le digo, salí, Yo le salí", tengo así como también para pena. no pisar. De esta vez, encima que ya puede seguir legalmente porque a la gallina que se le mata y le solta y quedan así. Ajá. Yo era el más pliqui legalmente de mis Ajena, hermanos. Soy luego. Yo legalmente no puedo matar cucaracha. Si veo que le dicen de pisarle un poco, por favor. Pues no puedo escuchar el ruidito este. Que, mira, vos, Mía Ferreira está enamorada de Elías. ¡Epa! Hola, buenos días, gente divina. ¿Cómo están por ahí? Qué churro está Elías hoy, Dios mío, dice Mía. Amiga, date Ella. cuenta. Y now. Le gusta el pendorcho. ¿Le dicen ustedes o le digo? Mía, tu apellido está bien, pero tendría que ser Fede Ferreira y no Mía Ferreira para que tú te Ajá. llames. Estaba hablando con Fede hoy a la mañana. ¿Qué te digo? justamente. Va a venir, yo. Y cuando me invitan me dijo Ah, Digo, vos no Lauri, le dijiste. quítale, que Lauri. yo tampoco puedo hacer las cosas de la producción. O sea, me preguntaron también. Apodaca me preguntó y ahí después Lauri, ¿y vos le conocés a Fede Ferreira, Lauri? será. Lauri, ¡Epa! busca, ¡Epa! arrobale y mañana mismo, no sé cómo te explico, ya le vas a invitar vos. Y después le vas a querer invitar a tu cacha. ¡Epa! Fede Ferreira. Cuidado, Lore, mi amiga, su ¿Por qué señora. te mirás así? Ish. Pero Lauri, le dije nomás que le stalkeé. No cree ver, Lauri le come.
¿Qué? ¡Epa! Sí quiero ver legalmente, pero no. Pero Laurico ya tiene... así tipo Silvita. No, barra brava. Directivo de Cerro. Directivo de Cerro, no barra brava. ¿Viste? Chicos, están pidiendo muchísimo que desfile acá, muchísimo. ¡Adelante! Dale, amor, desfila. ¡Epa! ¡Sácate el tapado, Flaue! Sí. ¡Qué bárbaro! Hoy gana Paraguay, boludo. Lindo está, o sea, legalmente lindo está, ¡Apa, impecable. doblecito! ¡Qué bárbaro! Dieguito, carajo. A algunos no le entra un cinto, ella tiene 2 cintos. Papá, Cómprame pizza y cógeme. es lo que es. Bienvenido, fútbol. ¡Epa! No se puede costear todo No, esto. es ya. cara la vida. Oye, posémela. A partir, vamos, ya que estás diciendo eso, vamos a analizar a partir de cuánto aceptas un sugar, tipo a partir de Que autos. mi novio covina el programa. Ah, Pero tengo que decir una es cosa como más. bola. No tome todo obvio. literal. Toca es bola. Pero todo así jodiendo casi. Tipo un auto, una casa, menos que eso no aceptas. A esta altura sí ya O tiene ya que ser aceptás. ya grande el milagro. Claro. ¡Epa! Hace así, ¿no? Pero Esa es sí. una cenita, esa porquería no. Pero Claro. 5 millones, por ejemplo, rechazas. Poco. Ese yo hago así Eso en sabemos un que- evento. Y sí. ¡Epa! O sea, algo que yo no pueda conseguir, no pueda hacer. $10,000. Podemos Terrenito empezar por ahí. ¡Epa! ¡Epa! Para acá por Un un terreno. terrenito. Cosas ahí me gusta. pequeñas, una camionetita. De esa onda. Una soncera. Son ceritas. ¿Qué dicen los yuteños? Ay, sí, dice miedo y remedio ni PS nunca tuvimos. Ya Vamos todo. Paraguay. Sí, dice. sí. ¿Vieron? Vio el terrible terremoto en Venezuela. Qué dice. loco, fuerza amigo de Venezuela. pasó? Terremoto. Dos Doble. terremotos. Doble Dos fue. dobles terremotos. ¿Qué es lo que tienen contra Venezuela? Ellos de Yaran va, él era con la Venezuela con él. ¿Verdad? Y mucho destrozo. No es la zona geográfica, Pero y muñeco. zona geográfica no es la culpa de Ñandeyara que esté donde las placas tectónicas estén. Ese yo tenía, que placas esto- tectónicas. Que siempre le culpan. la- ¿Qué dice las placas tectónicas? No, ¿Vos tectónicas. pensás en la madrina No, ahora? ella Madrina. ella Madrina. tiene placa tectónica, pero hacia abajo. Sí. Che, hablando de Madrina Guaraní, parece que le bloquearon su cuenta. ¿Por qué? Y porque Habrán denunciado tu cuenta como peligrosa. o ayer algo nomás así, ¿verdad? salió en la publicación ¿Será de que- hoy. ¿O será que porque viste que ya se hace fotos ahí en el estadio y eso? Ah. ¿Y será que publica esa foto y es algo tipo de la FIFA o algo no? Ay, pero Romito subió fotos de Sí, eso. yo no, No, ya Sí, creo. pero, ella- pero viste que ella salió Ella- en el ¿Cómo estadio, salió pues. ella? Salió en el estadio así su titi y así su persona. No, ahí. pero ¿cómo andaba su titi? Ah, ¿Entendés? Y capaz que por eso le hayan. Pero viste que Instagram no te puede ¿Cómo? bloquear de onda nomás. ¿Cómo está ella? El tema es que habrá recibido ya varias Nueva sanciones, advertencia. Los warnings. Y ya fue el Ya último. y Valema le dijo Ya, Instagram. amiga, sabes que no estás entendiendo lo que te decimos. Chao. Acá hay uno, Marisol la Madrina. Y habrá creado otro ya. 24,000. No, y puede ser. Siempre lo hay que tener uno de Yapa. Cuenta tercera de la Madrina de tal. cuéntalo, ya le... Anda bloqueado. Marisol Olmedo, cuenta secundaria de tal. Ah, no, y no le. Pero este no posteó. No posteó nada ¿De qué le de bloquearon? Paraguay, no de Paraguay. Quiere decir que esa no es la cuenta. Entonces es la otra vez. la que- O sale, No suspendieron. te sale ahí, José, porque se le bloqueó legalmente. No te sale Dios así. mío. ¿Por qué? De buenas a es primeras. libre de hacer lo que Entonces quiera. le pero dijo, oye, muñeca, no vaya a mostrar. No tu- vaya, le dijeron y ahí está. Y es Ay, ay, ay. 25 de julio vuelven los chicos de Nación Media, dice Pedriño. Mira, él sabe más que nosotros. ¿Cuándo? 25 de julio. ¿Cómo sabes? Mentira, a mí como me dijeron el 20. Si Paraguay gana, enfrentará a cualquiera del grupo donde está Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda de Team Pain. Llegamos a semifinal y le comemos a Quique. Pero, ay, estamos hablando de que a todos se le tiene que comer y vas a hacer un bori. Te iba a morder tu titi. Legalmente, No. ¿qué te van a cocinar? Ponele, ¿qué plato querías hacer? ¿Un bori o querés ser un Elegí ya qué querés de ser, tallarín o tallarín bori. de loro? Ay,
que un puchero que yo soy. No, pero elegí algo más puchero. lindo. Algo más cool. Por ejemplo, te podemos hacer al espiedo, te metemos el coso en el culo y ¡Epa! ¡Epa! No, si ya vas a estar muertito. Gnocchi de pollo también. Ñoqui, ese es tu Si especialidad. me coman, cómame. Gnocchi del loro sería. Pático, compañero, te voy a agarrar. ¿Cómo anda tu gallina? Bien, Capé, vos sabés que a full le ¿A qué está hora? poniendo. ¿Cuándo me le vamos a...? No, a full le está poniendo huevo. Nosotros no le vamos a comer huevo, laro, huevo. ¿Hasta los cuántos todos años días. me oye la gallina? O sea, ¿hasta los cuántos años pone Ni huevo? idea. No, ni idea, Capé, legalmente no sé. Para Pero mí que nosotros no Vaya, tenemos debe si ser. nada, que hay que matarle ya porque ya puso cuatro huevo. hermanas son, Capé, y las cuatro a full lo podemos ir. ¿Será pero- que tiene menopausia las gallinas también? Vamos a ver. Menopausia, eso. Que dejan ya de poner huevo y eso. Y pues, yo lo que suelo ver que pasa es que, como dice mi mamá, Jupi Ayeka, que supuestamente se rompe su huevo adentro y ahí ya, tipo, ya no pone más nunca más. Hola. Eso es lo que dice mi mamá. 5 a 10 años viven, dice. Muda. Mirá, Dice las gallinas. Populoro, 2 canguros 0. Dice. Ojalá. Muy valiente, Chipi, sí. Sí, Pedriño. Sí. Leti Medina haciendo osos ahí. Ah, un gallo que tenemos lo que vamos a comer en aquí. Porque un gallo. El gallo se come. Sí. Y el gallo es lo que más se come. Más que que la gallina. No, la gallina casi siempre se deja nomás ahí para que ponga huevos si es casero. ¿no? El gallo, si vas a comer, tiene que ser jovencito, porque Y cuando- jovencito, o si pero no es para mí duro que ya- es No, gay. ya ha estado todo duro. Porque ya es grandecito y no sé, no trabaja por la hembra, ¿entendés? Para mí que es positivo nuestro gallo, entonces, no Moisés. Entonces, por eso mi papá salió y dijo, ya, uta gallo pegando y coi. Basta. Y no, y tipo, ¿te acordás, pero el gallo Felipe? Cherembone de bife. Le comieron que le quería regalar su mascota al Papa Francisco, el Mita. Y Cierto, al no, final después el monseñor le dijo, yo lo que te recomiendo es, yo voy a aceptar esto, pero le vamos a hacer borí para compartir con los más necesitados. Y le mató al gallo Felipe para hacerle borí. Cierto. Será Pastora pa'l papa. Basta. ¿Qué te ¿Qué pasó de otaku? Dicen acá. Sí, se acabó el presupuesto. No sé si Lo hoy viene. mismo queremos saber nosotros. Dice, qué churro está Elías hoy, Dios mío. Dice. Epa, le Ay, quiere mía. comer. Pae gallina, ¡Epa! pico, hablemos de la albirroja, dice. Vino otra vez el agraciado de Domingo Capé, dice. Excelente tu desfile Flower, y gracias, Pedriño. Albirroja tremenda, dice. Tipo, para tirar nomás un facto, caldo de gallina, ¿cómo era? Ay, perdón. ¿A qué? Gallina vieja da buen caldo, pero gallo no pisa. Al final. Peluso, No, el gallo no. Ah, sí, pejú. Peluso es poniéndose muy la duro, 10 sí. para un departamento en Carmelita, dice. ¡Epa! No ponía, por eso se fue, amor. Oh, mi amor, mi vida, adoraciones. Saludos desde J. Autos Saldívar, aguante la albirroja, dice. ¡Epa! ¡El público de domingo! ¿Te gusta? Hasta los ¿Por qué vos dos. como que bajo? ¿Te gusta? Y así te dice el día. Saludos a J. Augusto Y Saldívar. así te dice el día. Anda para allá, bobo. Saludos a J. Ayer fue el cumpleaños de Messi. 39 años. Sí, Qué le grande cantaron el enano, cumpleaños. boludo. Toda Argentina le cantó cumpleaños, chicos, ayer. Che, y volvió Neymar. ¿Viste? Jugó Neymar ayer. Sí, No ganó caché Brasil. ovni. Bajón, yo no vi, Leandro. No fueron abducidos. Ya otra vez, Mari. Nada, no pasó. Pero ¿qué tal el debut de Neymar? ¿Vos viste? No, y está bien otra vez, pero... Pues ya estaba el partido Ya trasero. estaba el boludo. partido liquidado, ¿verdad? Hay que ver en instancias finales cómo le va. Ojalá y no hay más. Hasta los 2 o 4 años nomás vive la gallina ponedora, luego a comerle, dice. Acá desde la doble avenida, sintonía full, levantó, le falta domingo, por eso quiere comer su gallora, dice. Saludos de Hernandarias. ¡Epa! Hasta ahí contigo, José. Sí, señor. Gordo, volviendo nomás lo de la memoria, o sea que una vez estábamos, o sea, el papá Yanito estaba con. Nosotros pues somos 6. Estábamos viendo la tele, ¿verdad? Mi papá no se acordaba un poco el nombre de Yanito. Y empezaba, vos, joven, venimos a... Que tu propio padre se olvide tu nombre, boludo. Vos, Pero joven. a mi mamá le pasa mucho, por ejemplo, y a mi abuela también, que tipo le llama a todo el mundo primero para después decir tu Eso nombre. repasa, Leandro. Ese O a, siempre veces, pasa. o a veces ni dice lo el tuyo, pero voy a entender que a vos lo que te está Sí. queriendo llamar. Así. Fulano, Pero me ya. encanta, me encanta, me encanta, me encanta. A vos te dice Elías. por el nombre de tu Sí, hermana. José Mi mamá Fernando. se enoja, mi mamá dice, Mingo, Claudio, Lucía, Añame, Pañe, heladera, Arioña, Vela.
Así es, Teco, ese enoja. No dice enoja cuando no Historias de canción. A nosotros con mi hermana toda la vida era Meli nomás luego. Meli. Las tías, todo el mundo. Meli, vení un poco acá. Meli. No, vos no, sí. Vos no, las otras, ¿Pero te parece tu hermana o no? No le parece. No, Porque los mellizos no se parecen. Los gemelos son, creo, Hay ¿verdad? veces que sí. Los gemelos son los que parecen. Es cierto que si te internan en un hospital psiquiátrico... Silvia, vos no sos para tu hermana hoy. ¿Vos sos Silvia o sos ¿Vos sos hermana? Silvia o sos? ¿Cómo se llama tu hermana? Soy la hermana bruca. Y es cierto que hay la hermana malvada. No. Nosotros con mi hermana no, por ejemplo, yo no siento nada cuando ella hace cosas, ni ella no siente cuando a mí me duele nada, por suerte. Re hola. Hola es. Es tipo esa película de Lindsay Lohan, que tenía su hermanita y guau, ellos sentían todo. Sí, como que hay telepatía, vos te comunicas, vos sentís. Mentira. Pero ahora, por ejemplo, ella vos sos melliza. Sí. Pero después están los gemelos. Sí. Ellos son parecidos. Y casi. los mellizos, pues, ¿cómo era? La placenta. Crecen separados. en son diferentes Bolsas. óvulos, diferentes bolsas. Sí. Y los gemelos sí que es la misma bolsa y por eso son así. Sí, a veces uno le come al otro y Sí. chao ya. Sí, Sí. Pasa no le Sí. come al otro. Qué Pasa increíble, eso. ¿verdad? Impresionante. Así mismo es. Ah, Vos sabés que yo creo, no sé si esto está comprobado, pero yo creo que la inmunidad también, o sea, en mi caso, yo soy la pliqui. O sea, yo me enfermo todo al pedo, yo cualquier viento ya me desastre. Y mi hermana es más fuerte, ella nunca casi se Eso enferma, también nunca pasa nada. legalmente entre los... Ella me robó toda mi No sé vida. si es generalmente mellizo o gemelo Tu también, pero defensa. realmente suele pasar eso, porque vos sabés que yo tengo un vecino, así, o sea, dos vecinos, porque son mellizos también. ¿Verdad? Sí. Uno es así re pliquiza, cualquier tu hija, ella hay tema, hija suma que toque. Y el otro es más así, más grande, más fuerte, más... No le agarra el gripe. no le pasa luego cualquier cosa, ¿entendés? Pero el otro, cualquier tu hija... Sí, Oh, Ginger ahí está. Lama. Ustedes saben que yo me siento así repliqui, pero yo nunca ojalá que después de que diga esto no me pase, ¿verdad? Ahora no me engripo, no me duele la garganta y esas cosas así, nada, a mí directo así, para cáncer. Dios Pero mío. de verdad, No, y a mí, por ejemplo, Y bueno, no te Yo- pego a todas, demasiado malo ya. Pero es. cómo, espera, le quiero preguntar, ¿puedo Sí. preguntar algo? ¿Cómo vos te diste cuenta que vos tenías síntomas? Porque el cáncer, como tuviste un cáncer muy silencioso. ¿cómo me di cuenta? Y fue una siesta así, y mi tío me dice, vení, pues a la pieza. Epa. tranquilo, Viejo. tranquilo. Salgamos ahí, vayamos a lo serio. Bueno, y Y después... Veo que está hablando de No, hola, cáncer, esperen, le voy a tipo de- contar. Tenía acá una pelotita que me crecía y ya era tan obvia la bola que tenía acá, pero yo jamás me di cuenta, o sea... y en un Pensaste que era un y ganglion. en un más. control, no sé, yo capaz me confundí por esta mierda. Y en un control, más que no tenía nada que ver con eso en el hospital, el doctor toca así. Y me dice, pero esto es raro, no sé qué puta, bla, 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 y me da una orden para hacerme una punción. ¿Saben lo que es punción? No, Sí. yo no sé. Te Cuéntame. inyectan, Te cortan acá meten, para una aguja y cortan tejido dentro para hacer una y biopsia. extraen para hacer la biopsia. Ah. Y yo, mira, me hace una punción. Yo no sabía ni qué era una punción. Entonces me voy al hospital, bla, bla, bla. Y busco así punción. Y después sale ahí biopsia. Y yo, tira, core. Yo no le iba a contar nada de Pero eso. ese ya cuando estabas con el éxito de la secre. Sí. Pero Ya. vos así ya, cuando Después. viste lo que significa lo de la punción nunca, Ya caigo, yo me investigaste ya muero, qué puede haber sido. O ya sabía. Sí, investigué y decía ahí biopsia para descartar o para confirmar cáncer. Y yo dije, no, ya acá me muero, ¿sabes qué? Pero no le conté, así un mes no le conté a nadie. Yo me iba nomás al hospital a hacerme mis cosas y demás. Y después ya me mandaron a Lincoln. O sea, ya sí eran, Sí, boludo, era, o andate sea. ya a Lincoln y que le tuve que decir a mi gente. Sí, sí. Ya. Y ahí ¿Hace hiciste cuánto la ya? quimio. 2 años. No, yo no llegué a hacer quimio. 2 años ya. A mí me operaron. No, 5 por ahí ya, 4. 5 años ya. Pero Y- antes de entrar a Popo, te hiciste el tema, por eso te digo la cicatriz. Esa fue la primera cirugía que me hice. Esto hace 1 año. 1 año de tu primera cirugía. Sí, esto cuando comenzó Popu TV fue. Pero yo me operé 2 veces. ¿Esa fue la segunda o la Y primera? esa fue la La segunda, segunda, entonces, porque porque- después... Antes de no me entrar a acuerdo. Popu, pero cuando ya estábamos confirmados y ya nos seguíamos todo eso, vos te operaste. Hace poco. Y ahí fue la primera que yo te escribí, fuerza, Shera, no sé qué puta. Y después te volviste a operar.
No, ese ya fue su segundo. Y no, el segundo, pero el primero fue En Popu. un mes antes de entrar al aire de Popu. Cuando ya teníamos reuniones, cuando ya estaba la promo No y todo puede eso. ser, co. Sí. ¿Y cómo me operé 2 veces en 2 años? Ya no se acuerdan. Y puede ser, yo me operé 2 veces en 2 años. Y ahí volvemos a lo de la Bueno, memoria. me operé Mamá 2 se veces. operó 30 veces en un periodo de un año. Hija de Y puta, no. yo me muero, boludo. Sí. Jodido el cáncer, boludo. Bueno, ahí está, es por eso. Perdón, quería saber nomás. No, pero pero está porque. Y no sé dónde me quedé, me olvidé. Que ahí te operaste. ¿Y tenés ya que te fuiste al operarte otra Incan vez o y ya te está? operaste. Ah, me fui al Incan y ahí me dijeron ya, ahí le tuve que decir a mi mamá y eso. Y encima yo así soy, Muy frío. mamá, tengo cáncer. Es así. Sabe, puta, yo me Sí. muero. boludo. Nene, típico. Mi mamá bajó muchísimo de peso, boludo. Ah, vale, preocupada. Claro. Y la garra que es, boludo, la gente que sufre eso para irse a los hospitales. En Areguá queda el Inca, ¿verdad? Entre Capiatá... Entre Capiatá y O Areguá. en la ruta Areguá, y Está cerca de la en- gobernación. Sí, En el desvío. Exacto, Sí. ahí, hacia ahí. ¿Y cómo? ¿Y el médico que te derivó ahí te dijo te vas a ir junto a esta persona? ¿O vos te No, a fuiste mí- así, a mí- hola, tengo cáncer, ayuda? ¿O cómo fue? En realidad, la doctora que me derivó me dijo, mira, acá se batalla mucho y demás, pero ahí están los mejores, wow, supuestamente. Cirujanos y demás, y por cada especialidad, y el mío era cuello-cabeza, o sea, cuello-cabeza. Y nada, me fui ahí a consultar. No sabía un carajo, me perdí. Qué Pero fuerte. después ya todo el mundo me conocía y fue tipo más fácil, digamos. Pero eso llegar ahí, no sabes por dónde mierda irte. Ah, eso es lo que jodido. Está perdido. Ah, y re. Y es plata, boludo, de combustible, plata. el ego te queda. Una mierda. No, puta sí, ya te diremos, pero así es. Vos tu mamá te Ah, iba al él Incam. encima. No, Ah, él es mamá era directo Ese. se operaba en el sanatorio italiano porque papá tenía descuento ahí. Ah, tu papá Pero es igual doctor. se endeudaron hasta las matas. Y tuvo, en Claro, vez de tener boludo. 2 operaciones, tuvo 30. ¿Tu mamá que tenía? O sea, Cáncer de mama. también. Pero ella fue más denso cuando se dio cuenta que tuvo. Porque ella los síntomas no seguía, pues, porque ella es cuñada, ¿cómo es? Cuñada guapa. Y no, yo no me puedo enfermar, yo tengo que trabajar. Y vistiéndose así, comenzó a salir sangre de su pezón. Y ahí ya dijo, epa, acá pasa algo feliz, no sé qué cuándo. Y ahí ya le dijeron cáncer de mama tipo 3. Y que te quedan 2 cosas, o te operas o un mes de vida. No, pero hoy no me puedo hacer, no, tenés que operarte ya. Y vamos a sacar las 2 mamas y se te va a quedar literal la piel con el hueso. Nada. Y bueno, se operó, era una operación muy grande, le sacaron las 2 mamas y lo que sí que esa noche casi... Yo me acuerdo, el día de mi cumpleaños era 13 años cumplía. Y Y, Que mi taller, y ya me... papá así estaba. Papá nunca llora. Y papá estaba así. Y yo así. Que muy Hola, va. fuerte, chico. Y yo así, tipo, ¿qué vamos a hacer por mi cumpleaños, verdad? ¿Qué tal salió la operación? Ahí andate te vas a ir a dormir al lado de tu tata. Yo así. Bueno, no hay problema. Y mi tata así. Vamos, papi. Vamos, papi. Y yo así. Bueno. Y había sido mamá, se estaba muriendo, pues. Era 2 de pulso cuando más tenía mamá. hija de mí. Y ya estaban tipo para ver dónde velar, todo eso. Y ahí. Es que no, después tampoco como quitar un lunarcito. Claro. Claro, boludo. es delicado. Y pensar que hoy ya hay estudios que te muestran el gen del cáncer de mama Sí. para que vos tomes la decisión de hacerte, por ejemplo, ya la mastopecia, creo que se llama, ¿no? Que te quitan, ¿verdad? Los Sí. senos. Hay mujeres que deciden ya quitarse los senos antes de tener cáncer porque tienen el gen que pueden desarrollar la enfermedad. Y el estudio te dice, por ejemplo, cuánto por ciento vos podés. O sea, si vos tenés a partir de 40% de posibilidades, ya es recomendable, por ejemplo, jodido. Pero entonces vos podés hacer tipo un estudio, sin tener, vos podés hacerte un estudio para saber si vos tenés ese gen. Sí. O sea, esa probabilidad de tener sí o sí. Sí, los médicos lo te dicen, bueno, vos, por ejemplo, de acá a 10 años podés desarrollar la enfermedad. Entonces ahí vos tomás la decisión si querés conservar tu seno o ya directamente estirpar. Pero podés también así ponerle que si no tenés todavía, pero hay probabilidad, entonces vos podés controlarte nomás cada tanto, También. así. La mastología Exacto. hay que... Estar ya alerta, por ejemplo. Claro. Hay que hacerse los estudios, hay que irse junto al mastólogo. Sí. Finalmente con salud todo es prevención, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque hay cosas que no. Cambiando un poco de tema. Sí. Las mujeres pico no se dan cuenta. ¿De qué? ¿De qué? Beatriz Marecos. Elías, saludos, te amo. Che, pero ¡Epa! ¿en serio, hermano? No, esta es otra.
Ah, otra ya. Otra. No, anda su detector de... Bueno, ese, estoy coi. Mándale saludos No, pero- a Beatriz. Mándale saludos a Beatriz que te ama. Me encanta porque este programa le quiero volver homo al hétero. Te mando. Pero yo le entiendo a ellas, porque a mí me pasó, yo tuve dos así chulicitos. Pero es que yo nunca dije que soy gay. Ah, espera. Vos tuviste chuli que eran... Y yo no sabía, boludo. O sea, después de que Saliste tuvimos con un algo, puto. Jaecuera Pero había espera, sido. Era Pero el no era famoso paraguayote. No, Y ahora son muy gay, nomás ya tienen toda su pareja ahora. Pero en ese Ya momento... salen del closet. Claro. Ah, pero no, era tipo el paraguayote, ¿viste? El paraguayote, no, siendo el mundo, llega ula bulo. No. No, era así, o sea, era... No, afeminados lo eran, afeminados eran. Y a mí mi amiga todas me Mariposón, decían, No, porque mariposón. ¿viste? El paraguayo le mira con ganas, así le vea un soy el día de... ¡Epa! Y después se va con su familia. No, yo no soy puto, yo le combino. no, esto eran. Y todas mis amigas me decían, no te das pico cuenta. Así Elías era, ¿verdad? No te das pico cuenta. Y yo, pero no, sí, tal cosa. Y después, qué sé yo, de repente la manito así muy, muy afinado. Y yo no pillaba. Pero espera, Pero bien que tuvimos otras ondas. el que le conocemos, ¿eh? No. No, vos no le conocés. Ah. Después te voy a contar en la pausa. Ah, bueno. Pero no, creo Pero que. actor, Uno sí es. sí, vos también sos dura para ir a buscar actor. Y detrás yo de- como. Igual para cortarle macho, ¿entendés? ¿Saben, Yo- a mí, ¿saben tampoco qué me pasó? Grabé con yo el audio, pero no sé dónde está o se borró. Me escribe un futbolista ¡Epa! y me dice para estar juntos, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto me vas a dar? Ah, te dijo. Me dijo. Ah, el futbolista te dijo. El futbolista. Pero que de la intermedia. ¿De la intermedia o qué? No, no voy a de decir la si primera de intermedia ascenso. ni nada. No, Con ese no estamos en pasó, la intermedia, con ese no estúpido. pasó nada porque yo le bloqueé. sí, papá. yo sé, me gusta. Y bueno, me escribe así, hablamos y le digo, y tanto le pongo, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué incluye eso? Le pongo yo, ¿verdad? Porque para mí no es, por ejemplo, buen sexo y que te meta la... Y solo eso, ¿verdad? Y solo, erte, me dijo, ¿verdad? Quejazo. Y le dije, no va a haber beso, qué sé yo. Capé, yo no soy puto, güey. Así tengo, me dijo. Así Yo como no conoce. soy puto, yo te voy a coger nomás. ¡Qué loco! Abrite más, le dije, boludo. Abrite más. Claro. Claro. No, pero te das cuenta, o sea, ellos, hay muchos tipos así que no quieren besar, o sea, esto nomás, pero si besa ya es gay, ¿no? La puta, ya. Basta, que la ignorancia. La ignorancia. Señoras y señores, momento del terererupa con Don Vito. Me gusta tu empanada. Sí. Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus tres titulares. Don Vito, pancito y picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito, rellenas de historias. Don Vito. Señor. Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano, en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Sí. Santo Tomás, el primero es para él. Señor. Y por supuesto, esta noche no podés faltar a la Casa Albirroja. Vamos a estar haciendo streaming desde ahí también. ¡Vamos! Hoy el puerto se tiñe de rojo y blanco. Desde las 18 horas, viví Paraguay versus Australia en la Casa Albirroja Asunción. Con shows en vivo y pura emoción. Con tu entrada de 35.000 guaraníes, participa del sorteo de un Volkswagen Polo Track 0 KM. ¡Epa! Entradas disponibles en Tuti o en la app Albirroja. Señor. Pausini, enseguida más de No Pensé Pasar por esto. Vamos. Para ti. Yo no tengo a Ronaldo, tampoco a Messi ni a Henry.
Seguimos en No Pensé Pasar por esto. 11 en punto en la República Guaraní. Llegó Belcán y Belcán, Carloncho. ¡Carloncho, papuchito, mi amor, te quiero! ¿Sabías que el balanceado de tus perritos? ¿Dónde está Carloncho? ¡Carloncho, con su pelota, con su pelota! Espera, porque le van a llevar a vestuario un ratito. Sí, para ponerle la albirrojita. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcat y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Sí. Encontrá los packs de Belcat y Belcat en supermercados y también a granel. ¿Qué pasa? En comercios minoristas y mayoristas. Belcat y Belcat. Sanos por dentro, bellos por fuera. ¿Qué te pasa, cerdo? Y 16 años. Esperamos este momento y ahora con Flowy versus Sports vas a vivir el mundial como nunca. Sí. Además de la transmisión oficial. ¿Qué pasó? ¿Se tentó? ¿Qué te pasa, gordo, abebor? Exclusiva de jugadores y hasta del DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier sistema. ¡Dejate joder, boludo! Haceme bien la mención, boludo. Perdón personal. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. ¡Vamos, Flow! ¡Sí, señor! ¿Qué le pasa? Contalla, gordo, ¿qué te está tentando? ¿Qué te pasa, gordo, abebor? Gordo abebó. Este virurú de la vida, fuera de acá. Este Lo virus que de la pasa es vida. que no voy a acusar a nadie. Pero ahora vamos a tener una rubia cañón, ¿verdad? ¿Qué se ríe? ¡Qué falta de respeto, boludo! Una rubia hermosa cañón nambrena luego. Pero antes, en el bloque anterior, alguien se cañoneó. ¡Tiraron un pedo, hijos de puta! ¿Quién tiró un pedo? No sé quién. Domingo, Espera, no, espera. Voy a decir algo. Comiste tu José, gallina, no. era. Espera, se fue a la pausa y José se me acercó y me dijo, ¿vos tiraste un pedo? Gordo, vos. Me dijo, no, Gordo, le vos dije, no, fuiste. le dije, pero yo Sí, yo estaba- estaba Santo Tomás. Arranca el partido y. Pero entró todito yo así. No, Y yo no olí nada porque tipo José- estoy todo trancado. Todo José congestionado. dijo, Catino, arranca pero- el partido y te deja sin aliento. Después de 16... Nuestra invitada de estar Demasiado así, tiempo, nuestra güey. invitada a estar así. Un tapaboca, pásenle. Dejen de cañonearse. La puta, tiraron pedo, Por boludo. favor, miren la puerco ropita de de Carloncho. mierda. ¡Mira, Carloncho! Carloncho, popochi, mirá, que chulo que está mi viejo. Hecho está mi Carloncho, carajo. Señoras y señores. No se tire más pedo. Puercos. Puerco de mierda, gordo. No, ¿Viste? ojalá haya sido yo, entonces no tragaba. Atención. Domingo. Yo catino, Mateo, yo no tiro De pedo. pincheto y todo domingo. Ella es la rubiaza del mundial. Epa, ¿quién será? Y ella dijo, jueguen con la pasión que les caracteriza. sí. Speaking Dutch, ella es Isa Krause. ¡Qué diosa! Herzlich willkommen. Cuerpo. Nuestro activo. ¡Epa! Que gane nomás Alemania, Performance. boludo. Dios mío, bájate. Domina el escenario. Puta, bienvenido. Tony Kroos. Hola. Vamos. Mi corazón es blanco y rojo. Hola Isa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, Isa. Soy fan de todos. Sí, Muchas. placer Yo te estar veía acá. en Masterchef. En Isa. serio, yo también te veo. Nos vemos. Eso, técnica en cocina, ¿cómo es? O, Soy chef ya. ¿En serio? Sí, chef. ¿Y en qué temporada de Masterchef estuviste? La primera temporada. Mira un poco, Isa Krause. Sí. Y enamorada de Elías. Sí. ¡Epa! Sí, me desafía a toda a convertirle en hetero. Pero amiga, date cuenta. Amiga, van a leer como Pero a mí me Poli encanta, también. sí, porque es un desafío, porque yo sé que en el fondo le gustan las chicas. Las chicas porque las grandes me lastiman.
curale tampoco, mamita, por favor. Che, los perros a partir de Caure ahora. le curo. ¡Epa! Boludo, a mí me supera cuando me hacen esto. Che, Isa, amiga, y contame. Baby. Yo también quiero curar. Ari así, ay, Dios mío, prendan el aire. Todito ya. Hija, ya son todos. Pero no te recomiendo ninguno de acá, Isa. ¿Qué te pasa, cerdo? Eso es lo mínimo. Isa, te lo voy a hacer con señas. Ah, ok. Está bien. Él está viendo culo en hora de trabajo. Me imagino. Y está stalkeando. Estoy viendo quién es, hay que informarse. ¡Epa! Ah, entonces, Basta. No. ¿Qué? Sí, Me ya quemé, estaba. boludo. Te está quemando. Te cuento. Malo, boludo. ¿Qué tal su boda tuvo? ¿Qué tal tuvo su boda? Qué facha tuvo, Leandro. Facha tuvo la boda de Yanito. Cumple un mes de casado hoy, Yanito. ¡Epa! Felicidades. Un mes. No tengo anillo, boludo. ¿Qué? ¿Y por qué no Soy trajiste? soltero. Porque sos bandido. Trajiste, man. No, yo soy muy respetuoso. ¿Estás en pareja? Siempre pregunto yo así. ¿Cómo No está? estoy. Claro. Soltera. ¿Cuántos años tenés? 33. Ñam de Yara. Buena. La edad de Cristo. La edad de crédito. ¿De dónde ¡Epa! sos, baby? De Ciudad del Este. Ah. Pero vivo en Presidente Franco. Franqueña como yo. Yo soy Sí. ¿Y franqueño. viniste para el programa nomás? Vine para el programa para verla a ustedes. Hola, divina. boludo. Era mi Gracias. sueño conocerles. ¡Epa! Gastón, yo también que quiero no conocerle. de todo, acá y usted. Sí. Y ahí usted acá. Y ¿Usted Elías. acá quién? Dele, ¡Ale, el diablo! Ella vino por vos. ¡Beso! Beso, 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 beso. Pero, baby, ¿cómo? Pero a mí no se me ocurre cómo. Pero ¿sabes qué pasa? Él te conquista con su carisma. ¡Epa! Te hace feliz. Te hace feliz. Justamente lo que yo decía. Pero es un video Ay, qué editado. plazo, igual. boludo. Son unas mierdas, boludo. No, Igual. o sea, ustedes no comen y no dejan comer también, boludo. Música romántica, Ari. Se va a curar. se va a- Carisma le Ya, encima hablas vos, boludo, que inventaste lo del bombero. Isa, 33 años. ¿Vos nunca bailaste en una baldosa? Como una baldosa. Te voy a mostrar con Shekape. Poneme algo de Air Supply, Ari. Sí, making, Making love, love at of all. nothing, no sé qué. O si Making no, nothing. goodbye. No, ¿sabe cuál? Crown House, Don't Dream It's Over. Ay, Dios mío, qué básico. Ese ponele. Poco ya está casado. Air Supply, ya miró. Bueno, te muestro. Así, ¿sabes cómo se llama este tema? Haciendo el amor de la nada. ¡Epa! Ah, pensaba que iba a bailar conmigo. Vámonos. Si quiero seguir vivo, no lo voy a hacer. Señora está Sería un placer, mirando. pero Ah, ok, ok. quiero seguir viviendo. Es lo que Él está sabe los casado. pasos, él sabe los pasos. Ahí está. Qué linda la pareja. Qué lindo. Qué áspero. Qué viva, Qué gorda que está la... Ah, vos sos Isa. que viva el amor homosexual. Ahí Dios. está. Qué áspera esta imagen. Está buscando la cintura, Domingo. ¿Eh? Dios mío, lo que debe besar esa barba, boludo. El beso cuando gane Paraguay, ¿verdad? ¡Epa! Claro. Ay. Tiene pelo hasta en la lengua. Me encanta. No, Ahí está. Al baila directo. La primera pareja homosexual. Ay, Pero Agarrale. ya son muy zafados ya de la primera. No, no hace falta. Venga para acá, Isa. sin toqueteo nomás. papá, Dale, no, Eli. papá, no me hagas esto, por favor. Boludo, mirá lo Papá. que es. Isa. Estos dos se copian. Carajo. Tocale ya. Qué linda que es. Vale, será vende por una. Dale. No sabe ni agarrarla. El técnico, el técnico. El árbitro. Más cerca, más cerca. Seguro. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Se salía ahí, José! ¡Salía ahí! Dios mío, hermano, ¿y yo? Y lo que... Che, Dios le da para... ¡Yo quiero! Qué linda pareja que Ya, pero, hacen. Ay.
la pareja. Déjate de joder. ¡Epa! Qué linda la muñeca, ¿eh? Mira un Dale, poco. besale. Por fin el papá lo logró con su hijo, se volvió hétero, carajo. Va a llorar, va a llorar. Por fin voy a entrar al paraíso, boludo. ¡Lo logramos, carajo! Puedo morir en paz. Pero este es como las terapias, chicos. Una sesión no basta. Esta es la primera sesión. primera. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo digo luego que ninguno se resiste a mis besos. No, yo tampoco. La ¡Epa! mirada, la conexión y tuvimos eso. Entonces él no se resistió y ¿Viste? pasó Te lo dejó, que pasó. dejó que fluya. Che, en estos momentos, viste tipo intensamente las emociones de Lía en su cerebro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Floreció la testosterona. Hétero enjaulado. Floreció la testosterona, está Claro. floreciendo. Tiene, algo tiene. La otra. Sí. Y yo sé que muchas me están envidiando ahora. Lo sé. Es ¡Epa! lindo, tiene su algo, ¿verdad? Tiene, claro. Acá están todos locos los Y yo yuteños. tengo todo lo Mucho, mío. Claro. muchos le Yo están le envidiando. dije, ¿Y vos por sos qué, hermoso. Quique? ¿Qué? ¿Eh? Muchos le están envidiando a Elías. ¿Y por qué, Quique? No te... Y que vos lo que envidias. Ah. Y Dios le da Guapo, pana. qué ¿eh? buen- Bien. No, ya no voy a más explicar. Ríanse para que no se sientan mal. Ah, no, pero vos sos Pero, súper ¿y cómo gracioso, haces amigo. trabajo de modelaje? Sí, yo trabajo con marketing, soy modelo publicitaria, estoy trabajando con varias empresas que me encanta, ¿verdad? Lo que hago. Amo como ustedes también, se nota que aman y les sale naturalmente. Pero vos vas y venís a Asunción Dios o mío. allá directamente todo en Presidente Estoy por Franco? todos lados, Y quédate acá. por todo el país. ¿Qué, gracias ¿Qué a Dios. pasó, Quique? La que se quede más tiempo en Asunción. Sí. Pero por ahí le podés ¿Hasta presentar a cuándo tu te quedas por señora. acá, Sí. Isa? ¿Qué? ¿Hasta cuándo te quedas Ustedes por son acá? amigas. Y no sé, estoy acá de visita, vine a verla a ustedes y después voy a recorrer un poco la ciudad a ver qué hay. Me gusta, bien. No, Isa. porque por ahí le puede invitar una cenita. Y además, hoy es el partido de Paraguay. ¿Dónde van a mirar? Claro. ¿Eh? ¿Dónde van a mirar? Yo en la La Casa tele. Roja con mi esposa y mi hija. Y vos, Elías, ¿y vos dónde vas a ver el Elías, ¿dónde partido? vas a mirar? ¿Y cómo que Imagínate que es Ari. Imagínate que es temblando, Ari. Y podemos irnos a la casa Luis Roja, Ari. Ah, bueno. ¿Qué te pasa, cerdo? Isa este boludo. ¡Concha de tu madre, no soy yo! ¿Qué dicen los yuteños? Mira, yo le quiero preguntar a Isa cómo puede ser que esté soltera siendo tan preciosa, diosa, empoderada. Y lo que le pasa a Elías, No encontrás. ¿no? Y lo que le pasa a él. Ey, basta, yo no sé si esto es en serio ya. No, Y que no, sí, y que soy churro y estoy soltero también, ¿entendés? Todo, ¡Epa! todo tenemos que explicar. Eso es lo que nos ve. ¿Entendiste? Sí, yo entendí, pero. ¿Qué iba a entender? Que tengo que estar concentrado en otra cosa. Es que no se deciden todavía, son muy indecisos los hombres hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes son así? Porque quieren picotear todo para ir en todos lados, ¿verdad? No te sabría responder. Somos indecisos. Claro. ¿Qué dicen No los llegó mi momento nomás. yo ¿Te creo gustan que los acá- sohuetos? Los sohuetos. No. ¿No? ¿Cierto? Creo que ¿Quién me le gustan esos ¿A huetos? quién pico le gustan los Y ohuetos? obvio, entonces. ¿A vos te gusta? Los sohuetos. Tenés tu empresa. Él es el boludo. que le provee. Vos sos el CEO de On Agencia. Pero yo no quiero ser el que resuelve la relación. El proveedor. No querés ser. Pero a las mujeres les gusta el proveedor. Claro que le Claro, gusta. no, pero ¿A quién le gusta? está luego escrito eso en la Biblia que Epa. el hombre tiene que ser proveedor. Es ¡Epa! la naturaleza misma. Sí. La leona, ¿con quién se va a ir? ¿Con el león pirú? Con ese león así todo pelecho tipo león botánico que está así disecado. O con el león macho alfa que trae el ciervo. Claro, ¿viste? Con la fe. En la Es la naturaleza ya naturaleza. está. Y está en mi naturaleza ser una leona. Que Oh. venga león. Epa. Acá tenemos león botánico. Acá dice. Es el león del museo del botánico. Ese es demasiado choco. Y ese güey que está disecado. Así es. Dios mío. Está peor que la teta de la madrina de Guaraní. ¡Ey!
¡Ey! Yo no me hago cargo de eso. Dios mío, basta ya, chicos. ¿Qué dicen los yuteños? Dice, ¿das clases particulares de cocina? Preguntan acá. ¿Perdón? Particular depende. Hombre o mujer. Y hombre parece que es el que pregunta. Depende de qué quiere comer. Rica comidita Epa. Hijo de o puta. algo más elaborado. Dios, Claro, pero- gourmet. 33 dice, justo lo que Dios me recomendó. Rubia, te amo, dice Pedriño. Pedriño. Mira, Tenemos Espera, un espera. viewer que es hermoso. Dale, Tiene Elías, plata, dice. Que- trabaja en la aduana, es joven. Me están buscando novio ustedes. Ahora me di cuenta. Sí, Así porque no suena acá. podemos Pero yo acreditar soy tu feliz también soltería. así. Claro. Esperando mi tiempo. Me gusta. Tenés Estoy razón. disfrutando de mi soltería, la verdad. Está bien, hace bien. Jen. El perro del hortelano son ellos, Elías, dice. Bien, nosotros, ¿por qué? Porque yo acabo de presentar. Dale, Bien. Elías, que no caiga al ídolo, dice Josecito, ama a Domingo, dice, dale, Elías, ¿cómo no querer a Paraguay así, con mujeres como Isa? Dice, Cierto. hay un moco en el arroz, hey, ya. Una rubia así y que Paraguay pase a cuartos, dice. Se curó Elías, dice, que viva el fútbol, cantalo, 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 qué lindo es el fútbol, pibe, tenés que cerrar el estadio, solo los genios hacen esto, dice. ¡Epa! El remate domingo quise decir, dice, tomamos todos Elías, vamos. El famoso dicho de las chicas, salgo con mi amigo gay. Qué hermosa pareja que ya hacen, dice Sandra. Pero, ¿y si es platudo y tiene el amigo corto? Dice acá. Puede solucionarlo, ¿verdad? Ese respondió Sí, con sí. duda. Y si estoy deprimida, me voy al shopping. Ahí Claro. está. Claro. Le deprimes algo. No, pero Ah, es cierto, se puede operar para ¿Y ganar qué unos- dice el doctor Aguirre? Dice que uno de cuestión de... A ver, doctora Guisa. El doctor ahí. Bueno, la cavidad peniana podría ser No se callaba, Mau. se lo hace un corte, una incisión y se le insertan dos tubos que podría dar luego con un poco de aire, la bombea y gana unos 5 centímetros, que es cuestión de explorar. Dame el doctor, carajo. Y Qué grande él es nuestro sexólogo, es Isa, que Ah, ¿en viene serio? acá y José le remeda y le sale igual. Isa, ¿por qué no viajaste al mundial? Y la verdad, tengo una invitación, ¿verdad? Epa. Si llegamos de lejos, podemos estar ahí representando a Paraguay. Una marca. Un futbolito. Futbolista, no es futbolista. Alguien. Empresario. Alguien me invitó. Alguien que está ahí. Sí. Ey, hola desaparecida, ¿qué hace? Vení. Hola, perdida. La verdad recibí varias invitaciones, pero estoy trabajando, medio que se me complicó medio las fechas. Pero hay posibilidad. Imagínate nada. A ella le están invitando a Jacoa debajo de la escalera cuando quiere levantar. Acá, por algo al que más le hacen puta, después el más tierno, el más cariñoso. Problema de plata no va a tener muñeca. Ah, tu papá no con lo que tiene plata. Y vos bueno, no pero tenés, tengo papá por lo tenés. menos, carajo. ¿Escucharon lo que le dijo? Ese es mejor. Es que todo el día está con Qué tu bien, papá. Bien, Quique, bien, Quique, Mi bien, papá me Quique. viene a hacer acá las 12 de carne, payaso. Yo también me voy. Váyanse todos, hijo de puta. Queremos a la gente de vos, papá. Estoy Qué harto de estos pilas, porquería. boludo. Así te hace. Quédate con lo que te van a tratar bien, Muy mamita. fácil, entonces si se van todos los que no tienen papá, nos Sí, quedamos sin vamos a canal. verlo todo, entonces. Así nomás, quedamos muñeca. sin trabajadores en el canal, entonces si se Bueno, van. querida Isa, ¿y a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Tu Al mundo meta. entero. Me gusta. encanta. O sea, te ves, digamos, allá en las pasarelas de Europa, en Milán. Claro que sí, nada es imposible. Mientras estemos vivos, el Hay que límite disfrutar de la vida. ¿Y el quién es cielo. tu referente así acá a nivel local, digamos? De tipo role idol, que vos digas, bueno... ¿Un qué? Role idol. Role idol, Aprende. role model, alguien que vos digas, bueno, esta persona es admirable, yo a eso Karen, quiero ese llegar. modelo a seguir. Y bueno... Y ustedes recién me trataron de vieja y yo me estoy actualizando y ahora me retan. Road Idol. Road Idol, peaje y la... Vos entendiste, de Isa. Juan hablan de ejemplo. Allí va, de Tua. De Tua hablan de ejemplo. De Su hablan de ejemplo. De Tua. Hablan de ejemplo. Han de... ¿Qué? Se Tua, se ídolo. ¿Qué Apean dice? de Road Idol. Ahora pues todas quieren ser, por ejemplo, Nadia Ferreira o dicen, bueno, yo aspiro a llegar así tan lejos como Nadia. ¿Y quién es tu Road Idol? A algunos no le va a gustar, pero la verdad yo soy, me admiro demasiado, entonces yo soy mi mayor fan. ¡Epa! Bien, 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 bien. Creo que cada una
tiene su estrella por dentro, solamente hay que pulir un poco y sacar lo que es afuera, porque no quiero decir que quiero ser como Nadia, porque en el fondo no sé cómo ella está viviendo, ¿verdad? Detrás de cámara, digo bien. Exacto, porque nunca se sabe lo que está pasando en la otra Entonces persona. prefiero descubrirme más a mí y llegar lejos, ¿verdad? Llegar al mundo entero con mis esfuerzos. ¿Tenés raíces brasileras y alemanas o qué? Mi mamá es chilena y soy descendiente alemán. Sí, por eso es Isa Krause, mi Krause. apellido. Klaus, spricht du Deutsch? Mas eu falo português e todo mundo me xinga por isso. ¡Epa! Ai, Ela fala portugués porque ela é de cidade de la de la presidente Frankie. Ela. não fala, Você, por meu. exemplo, Isa, que falaria pra ele, assim, pra convidar Conquista, uma... Falaria, você Porque eu é não quero muito pio, né? gostoso, a sua bunda é bem macia, Vai rir na tá bunda. top demais. Seus lábios. Seus lábios. Seu Sus lábio, lábios. seu lábio. É lábio, carnuço. É carnuço. Não é carnuço. É muito esponjoso. Esponjoso. É pegajoso. É gostoso. É. ¡Epa! Gostosa, te digo. Tengo Gostoso. que hacer. Y agradecerle. Aguante. Beso. Gostoso es rico, ¿verdad? Sí, rico. Ah, Gostoso. 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 Hay palabras que los paraguayos, y yo, a mí me costó muchísimo también saber que es, por ejemplo, la pava, ¿cómo se dice en portugués? ¿Cómo se dice? Chaleira. Chaleira. Y tenedor, Ese yo sé. Tinedor. Garfo. garfo. Ya. Y la pajita, Ese yo sé. Esa es la pajita. pajita, Canuto. canudo. Muy bien. Helado. Espera, ¿y cómo le decís? Servilleta, servilleta. Guardanapo. Muy bien. Duda. ¿Te podés ir ya a vivir en Presidente Franco? No, lo que pasa es que yo soy franqueño, llevo franqueño igual. ¿Cuánto? Naciste ahí, nunca Yo más. nací en Franco. Y vos naciste en Asunción y sos de Fernando de la Y Mora. sí, papá, pero no es lejos. Ahí es. Pero ya fala un poco. A mí me encanta hablar portugués, solo que soy muy juzgada por eso. ¿En serio? ¿Por qué? Los paraguayos tienen preconceito, se dice, ¿verdad? No le gusta tanto que hable, porque tenés que hablar guaraní, tenés que hablar en otro Ay, Pero idioma. habla súper bien español. Pero a mí me gusta hablar. Pero ya hablas guaraní también. Hablo, entiendo, pero no tanto, porque creo que tenés que tener un diálogo y como estamos en la frontera, todo el tiempo Claro. estamos dialogando en portugués y estamos puliendo, ¿verdad? El portugués. Y yo para no perder, entonces siempre estoy hablando. No le hagas ¿Y caso. como quién te bautizó la rubiaza del mundial? Y la gente. ¡Eva! Pero fue así por ¡Epa! una foto que vos subiste a redes o algo así. Sí, es que yo tengo varios fans, para no creerme, ¿verdad? Pero ellos siempre me están acompañando y creo que no hay tantas rubias así, además que una que ya se casó, ¿verdad? Que ya saben quién. ¿Perdón? ¿Quién? ¡Epa! Ah, Sole. 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 Mira. No sé si podía decir Pero, su nombre. pero siento que es más popular, no, Se casó, no se así casó tipo y- top de... ¿Se casó, pico ella? Sí, Ya se casó. Ponen la milo, veo. Señor, ya. Yo no veo tantas rubias que estén hoy en día en la TV. Cierto, tenés razón. Hoy está malo ese. No, oye, está Sí, mal. oye, ustedes me están jodiendo mucho. ¿Qué? Debía romper a cada uno. ¿Qué me pide disculpas, Quique? Te voy a disculpar. Renuncio. Anda muy Lauri, renuncio. Mira, qué Se me pesado. Yo le Estate tiro gordo, la pesado. cosa. Yo mordé todo. Bueno. Hermosas son mi amor y que te vaya súper bien. Éxitos. Gracias. Después Cuidado, hablamos. cuidado en la escalera, eso no te voy a decir. Ok. Sí. O Ahí. pupú, loro. Le seguí Hay ya que, a- hay que darle a ella un programa acá, boludo. Sí. ¿Verdad que sí? Un programa de cocina, por ejemplo, No acá sé, quedó pero- vacante el hola Ah, y eso hola y de es. jugar, ¿cómo era? De Romy, de la Hola, cocina. No, pero ese con el de Receta y es. RS Pero se eso que quedó. está haciendo ahora Pope. No, Ah, pero él cocina hace con- otro. Con sabor. Con la chanchu. Con la chanchu. Podríamos darte recetas. Nosotros tenemos que hacer la y- versión Popu, Maite y E. O ustedes Puede ser. cocinan Mate conmigo. Coy. Sacan su Recetas talento e Isa, por culinario también. Pueden cocinar conmigo y sacan su talento culinario y estamos ahí charlando mientras cocinamos. Oh, yo ¡Epa! hizo Tipo un eso. bloque o algo así, ¿verdad? Sí. No, y decidimos, hermano. Joséman, ¿cómo te va, Joséman? Encantado. José María, ¿cómo andamos? Bueno, gracias. Ande Isa. con de la yarra, propone, ande con la yepo y ruba. Ani, no pego, oye, boa, baja ese ¿Qué van a hablar programa. que estamos hoy, boludo? Isa, vos tendrías así Muy de gallo, ayuda plataforma pena. tipo Va, vi la Only. areta ni de tú allá.
Varias veces ya me ofrecieron. Ya ¿Qué me cosa? dijeron, Perdón, me pero- perdí esa ¿Y pregunta. por qué están jodiendo, pues, carajo? ¿Qué lo- Él no entendió nomás el guaraní porque si Sí, no te iba a pegar. Cállense, si tendría plataforma, le pregunto. Así Ah, tipo OnlyFans y fuera. eso. Varias veces me ofrecieron. No, yo no y le creo voy a que es una permitir. plataforma muy explorada hoy en día. Hay muchas candidatas y ya llegué a saber, ¿verdad? Que no es lo que parece, porque las nuevas que entran no facturan lo que facturaron las primeras que ingresaron. Claro, Entonces, es una bola terapia de sí, que 80, 40 sí, millones. Sí, es una mentira, la verdad. Entonces no me arriesgaría a entrar ahora porque creo que es un mercado muy amplio para poder concorrer con varias chicas que son hermosas y que están en cuero así, no sé. no Muy me siento- desnuda. Lo ya. mismo Muy con los desnuda. influencers que dicen que facturan 100 palos al mes, 80 palos bola. Señora, no le vaya a hacer caso. Entonces no me quiero arriesgar a tanto, prefiero más pulir mi imagen y estar aquí en la TV como ustedes. Me Muy gusta, bien, me me gusta, gusta, Que me admiro encanta. mucho. Qué grande, Isa. Bueno, Las recetas de Isa próximamente por TV. recetas EI. Recetas EI. Me gusta. Sí. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. Enseguida, más de No Pensé Pasar por Esto. Edición Albirroja. ¡Dale! Albirroja, yo te amo de verdad. Cada día me ilusiono un poco más. Que de la mano de Alfaro hasta el mundial ya no paramos. De Paraguay. Talento de barrio, hoy te vinimos a alentar. Albirroja, cada vez te banco más. Son mi locura, mi pasión, te llevo dentro del corazón. Sueño con vos mi selección. Cada día me ilusiono un poco más. Mucha garra, mucho huevo, Paraguay. Que de la mano de Alfaro hasta el mundial ya no paramos. Albirroja, yo te amo de verdad. Cada día me ilusiono un poco más. Que de la mano de Alfaro hasta el mundial ya no paramos. Una selección distinta a la demás. Con el pueblo unido lucharemos hasta el final. Siempre alentando, siempre luchando. Vamos Albirroja que llegamos a Estados Unidos con garra y pasión. Van a conocer en el mundo entero esta canción. Paraguay vencer o morir. No hay por sin esto cuchilí. No hay por que ya se capello. Mi Paraguay Xeroca y tú. Albirroja, yo te amo de verdad. Cada día me ilusiono un poco más. Que de la mano de Alfaro hasta el mundial ya no paramos. De Paraguay, suena talento de barrio. Hoy te vinimos a alentar. Albirroja, cada vez te banco más. Son mi locura, mi pasión, te llevo dentro del corazón. Sueño con vos mi selección. Cada día me ilusiono un poco más.
loca, yo te amo de verdad. Standing on the razor's edge, don't look down, just keep your head, or you'll be finished. Welcome to the limit. Push it to the limit. Push it to the When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. 11:40, día del partido. Hoy los perros, la chi. Miren tampoco esto, si no vieron todavía. A ver. El partido Paraguay-Turquía, hecho anime. A ver un poco. Ya, chao. 初戦の傷はまだ消えていない。ガラ今日全部取り返す。一撃で流れを変える。その希望、ここで終わらせる。ノックよく4秒で十分だ。これが答えだ。早すぎる。まだ始まったばかりだ。足込め、息をさせるな。今度こそ決める。体で止めろ。このゴールは渡さない。読めるものなら読んでみろ。今何を起こした？ VIE 確認。
レッドカード。10人でも終わらない。ラインを下げろ。中を閉じろ。相手は10人だ。なぜ崩れない。一歩も引かない。触れが鳴るまで集中しろ。悪くないな。今それじゃないだろ。私の刑は返す。時間は返す。でも勝利は返さない。まだ終わるな。終わらせる。耐え切った。これが俺たちだ。お前たちはホロリだ。 ¡Qué ¡Qué lindo! buena está! ¿Quién hizo Legalmente está demasiado bueno. y O lo- sea que- La IA. Hicieron. Hagan una animación ya de Paraguay realmente. Va a pegar. ¿Verdad? Va a pegar, va a pegar. Así que esta noche, 11 de la noche será. Ah, ya estamos. ¿Qué dicen los youtuberos? Eh, Albirroja, Albirroja, campeón. Albirroja. Santa Clara, California. Está nuestro líder, Salvador, y nuestra cuate. Fran Martínez. Dale Paraguay. La madrina de Guaraní. Paraguay, dale Paraguay. La madrina de Guaraní. O poposa y pugoma a veces. ¿Cómo están, muchachos? Bien, acá. te extraño mucho, abuelito. Muchachos y chicas. Tío Salva, te perdiste. No, ¿cómo que hay trans? Un poquitito. Te perdiste ¿Qué de pasó? algo, tío Salva. Nuestro hijo No me nieto jodas que Elías... le dio un beso a una rubia cañón. sí. Sentite orgulloso. No. ¡Sí! Fabi, su cara. No, yo tuve... No sé cuántos miles de kilómetros tuve que venir para que por fin Elías opubio. Se curó, se curó. Abuelo, ella se siente orgulloso cuando te ganan ¿A el quién nieto. fue? Estamos en proceso, abuelo. Isa Porque Krause. ¿A quién fue? Isa Krause. Isa Krause. Alemán Hermosa, talento. Tiene nombre hermosa. medio que no sé si es ella o él, pero... Muy moata, ¿verdad? Justo ahora cerca del Pride, Elías se curó. Justito. Encima la Yo chica justo que viste que le- pasamos ahí por la avenida, dice por Castro y compañía. En San Francisco porque comenzó todo este tema del movimiento. Sí. Claro. ¿Verdad? Y estuvimos ahí en la avenida donde están todos los bares, esto y lo otro, y yo iba a entrar a llevarle el recuerdito y al final... ¡Epa! Fuera. Jarabe. Una y jarabe, así por ahora. Por ahora será bien, Tío por ahora. Salva, encima la Vamos chica ahora nosotros. le preguntó, ¿dónde vas a ver el partido? Le dijo, porque yo me quedo en Asunción todavía para ver juntos. ¿Podemos hacer algo? Le dijo. Y este ni su número parece que no le dio. Nah. Le invitó a Ari. Yo creo que sí. Con Ari me voy a ir. ¿Quieren hacer un trío? Ari, el amor de mi vida. Dale, dupla, dale, dale. La cara de Fabi. ¿Qué tal está el ambiente por ahí, cuate? Espectacular, está hoy ni frío ni calor, 0 grados y té a Pejina, todo está bien hoy Pero hay porque 0 fue a la grados, pues. albirroja. De la jaculento de Maliciaina porque se no toma lo vi. No, hoy no hace frío, hoy todos tenemos que hacer, todos tenemos laburo, todos tenemos que estar ubicados en el lugar. A veces pues es como que de repente te agarra un atarará porque tenés que estar en constante movimiento y acá como todo es rápido y nos dividimos a veces en los días de partido. Son días así en los que estás así, pero full, más full, más full. De un 100 podés estar 200 a comparación de los 100 que tenés en todos los días. ¿Y a qué hora van para el Hay que estar estadio? cuidado tarará. ¿Quién va a hablar? En breve ya nos vamos a Casa Albirroja, ya nos vamos a las 10 por ahí de la mañana y ya empieza la cobertura y los compañeros ya se fueron a registrar la cancha y después para las 3, 4 de la tarde por ahí ya desastre vamos a estar haciendo ahí. Por lo que veo, parece que está nublado o no. Totalmente nublado, totalmente nublado. No se pronosticaba lluvia, pero totalmente nublado. Acá sí hubo una cierta preocupación de mucha gente y queremos contarle a toda la gente que está viendo, porque corrieron muchas cosas por las redes sociales ayer el tema del terremoto. Claro. Acá hubo una alerta en la zona de California, hubo algunos lugares, algunos pueblos así donde hubo algunos movimientos, pero mucha gente ya pensó, confundió lo de Venezuela con acá. Acá no pasó gran cosa, para tranquilidad también de toda nuestra gente, ¿verdad? Porque
Eso también fue un asunto. Pero no se pronosticaba lluvia, pero acá casi no llueve. Acá dicen, ¿por qué se hacen las películas en esta zona? Preguntamos. No, porque acá no llueve luego, porque acá con lo que suele haber es terremoto y tornado nomás ahí. Bogotá ya está otra vez sequito. Creo que está Pero amaneciendo luego siempre recién así, ahí, después ¿verdad? a las 10 de la está amaneciendo recién. Acá son 7:46 de la mañana y para las 10 de la mañana el sol ya está bien arriba y es un sol que quema para después allá por las 9 de la noche recién, que es en donde se pone el sol, empieza otra vez el fresquito. Abuelo, Ese como medio mencionaste que once y hubo muy movimientos en algunas zonas, en tu edificio, específicamente en tu habitación, ¿hubo movimiento o no? Todos los días. ¡Epa! Dale, salva. La Pepe la idupla o umate hina. De tabú. La idupla o umate hina. Controlando picoló Hoy ella. va de oño. Travieso Se juego tubi. De mí están hablando y ella te mata a vos. Exacto. Claro que no. Che, Ya y- Belén está en otra pieza. ¡Epa! Sin luna de miel entonces. Ñame. Tiro picante. Y la pieza está al lado de la pieza Salvador, Glory Hall nomás ya. Está en el mismo edificio, eso es lo que te voy a decir. La ¡Epa! nena con las Dale, nenas, los muy nenes con difícil. los nenes. Recordando las noches de la juventud donde cuando se apagaban las luces y todos estaban durmiendo, se escuchaba el picaporte. Clac, papá Salvador. Acá bueno. menos mal no hay picaporte con la tarjeta esa, poner así por la llave. Y se abre. ¡Epa! Ya hace. Pica lo que hay. Che, ¿y cuál va a ser el menú ahora? ¿Desayuno y almuerzo o qué? Yo le bajé unos huevos revueltos con choricito y jugo de naranja que parecía que no era jugo, ¿verdad? O sea, parecía más agua que naranja. Ah, Lai. Fabi Martínez, Ayer consultita me para vos. habilitaron mi tarjeta. ¡Epa! Consultita para vos, Fabi. ¿Qué tal está viendo Ya. a los futbolistas, específicamente a Tony Sanabria, a Galarza? ¿Cómo llegan para hoy? Y todos van a llegar enteritos. En el bus, completitos. me imagino, No, ¿verdad? están bien. Claro, van a estar llegando en el bus y el compañero Nelson va a cubrir esa parte de la llegada de la albirroja en el bus. Llegan sin parlante, según me comentaron. Sin Esta parlante. vuelta llegan sin parlante y a cara de perro. Che, ahora, ¿sabes qué Que es lo fue que lo ya que trae? tanto pidieron. ¿Saben qué, Fabi y Sara, lo que me está preocupando? Los perrocos ya están pensando que ya nos clasificamos, no, ya está contra quién nos enfrentamos. No, tenemos que ganarle a Australia primero y Australia es durísimo también. Totalmente. No, los perros ya están haciendo sus cruces, que vamos a jugar con Argentina, que vamos a jugar con Francia, con esto. No, tenemos que ganar primero hoy para saber mañana si jugamos con Bélgica, con Egipto, con Irán o Nueva Zelanda. A ver, si perdemos hoy, podemos quedar fuera también todavía. Claro. Así que hay que ganar y no conformarse con el empate también, porque el empate igual, el empate prácticamente puede ser como perder nomás también, en nuestro caso. Ayer sí hubo un susto lo de Diego Gómez, que se golpeó en el entrenamiento, finalmente fue solo eso. Gustavo Velázquez también tuvo un pequeño problemita, pero están a disposición. El único que no va a estar es Ramón Sosa. Después todos van a estar a disposición del técnico. Y nosotros ya enseguida vamos a ir a la Casa Albirroja a las 9 de la mañana de acá, a las 11. Allá tenemos, somos 26 por todos los canales. Y después, bueno, ya en la serie de todas las entradas, ya los muchachos para lo que va a ser la previa del partido. Y nosotros con Jota 2 horas antes ya de forma ininterrumpida desde el estadio. Salva, Van ¿y a qué estar fue disfrutando. ese ¿Cómo está el mareo? ambiente? Mareo y para que allá? tuvo... ¿Cómo se llama? Alderete. Alderete. ¿Qué onda? Alderete. Alderete. No, y dice que miró las luces así, medio que le encandilaron las luces de todo lo que estaba ahí, medio que famoso, viste que está ahí así, medio tipo en la oscuridad y de repente todas las luces y te quedas así medio tabir ahí. O sea, estrella. Eso no dice que fue, no Ojo, fue nada pues, raro. tu gina, seguro.
Consulta, Sí. compañeros que están del otro lado. Y el ambiente pico mejoró ahora. La última vez, pues la gente ya oñó mi mama la bandera. Se acabó Después de lo la que carne, pasó. no hay más cerveza, volvieron las banderas, volvió el pireponá. La gente ahora mismo en el mercado 4 está haciendo sus compras. ¿Sabe cómo ya otra vez parece? 23 de diciembre, 31 de diciembre parece otra vez en la calle. palomita. Y hace frío. Frío, calor, 0 grados. Ayer fue el día más frío del año, Friazo. amanecimos acá con 3 graditos y en el Chaco sí que menos 1 grado. Está bien, y nosotros acá con 11 grados, no sé qué teníamos a Cerovina y lo que hace entonces. Y así que Podemos decir cuando lleguemos, este año no sentí frío, claro. esperemos. El coso del millonario. En el invierno me voy de vacaciones a donde hace calor. Escapando del frío. Esperemos que ustedes se queden hasta el 18 de julio, más o menos, si es que todo sale bien. Pero fuerza Paraguay a ganar, a no confiarnos, porque los australianos, los australianos son más o son menos que lo que nos enfrentamos contra Turquía. Defensivamente mucho más. Ofensivamente parece que no tanto, pero tienen un jugador que IPAB Mondajay, Irankunda, que realmente parece un caballo loco cuando corre. Y es un equipo muy ordenado tácticamente, un equipo ya de mucha experiencia, un equipo que se sabe cerrar bien. Y como dijo ayer Cuba en la conferencia, cuando le dijeron cómo se tiene que plantear el partido, con paciencia. Paciencia, para entrarle a ellos tenemos que tener paciencia. ¿Saben cómo es? Es como esa mitad cuñadita que hace rato le andaba atrás y le tenés que andar atrás con paciencia para poder entrarle. Claro, y después de repente nomás tenés que ir pero de repente después cuando entra, ya entra. Claro. ¿Sabe cómo yo analizo el partido? Como el grano de Lulax. Como el grano de Lulax. Todo el mundo está pidiendo que explote de entrada, que explote de entrada. Lulax le deja y de repente nomás va a explotar. Así fue. Pero a mí lo de Lula ya me preocupa. ¿Por qué? No lo de su granito. Ese otro punto aparte y luego después del albirroja. Aclara que abuelo ese dormiente que entre Mita hombre y Cuña y es mayor de edad y nani, después como chaqueñito. Claro, que no digan que... No, por supuesto. Mita Cuñá es 18, 20 años. Totalmente. Para nosotros que ya somos abuelitos, esa es la edad. Abuelita, sí. Gracias, Salva. Gracias, Fabi. Ojalá mañana tengamos Chao, el nos contacto, vemos. pero hecho bolsa con la resaca por haber clasificado y haber ganado. Ni en pedo me llame mañana a la mañana. Así ganamos. Yo voy a estar disponible en la mañana, si es por ahí, pero estoy seite yurutron por ahí. Normal Ya entonces. está, ya. Fabi. Chao, Ya chicos, vamos. le queremos. Gracias, eso. chicos. Salva y Fabi de Chao, chao, abuelo. Fiu Fiu del día, los perros. Sí, Vamos. señor. Atención. No, ¿en serio me decís? Este fue el de ayer. Claro. No Bueno, se ¿sabe calla. qué pasa? Juega la albirroja.